Joven, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Pueden decirme, por favor? No se ve nada, se ve todo. Sí, profesor, se le escucha y se ve. Antes de empezar, ¿alguna pregunta por el chat, por favor? ¿Alguna duda, pregunta, algo que no quede claro? Por el chat, ¿ya? La semana de hoy, esta sesión tiene contenido de Historia del Perú, semana 6, ¿ya? Semana 6 tenemos bastantes contenidos que corresponden a todo el proceso de la República, desde la independencia, posterior a la independencia, hasta más o menos 100 años, hasta el oncenio de la guía. ¿Ya? Bueno, desde 1827 hasta 1930, ¿ya? 100 años aproximadamente. El siglo de la vida republicana del Perú. Ahora, para empezar, por si acaso, usamos la periodificación de Jorge Basadre. Ya Jorge Basadre es el historiador más importante y especialista en historia de la República. O sea, el tema de la República, Basadre es el más importante. Obviamente ha habido más investigadores más recientes. Basadre se muere en los años 70, pero Basadre hace la periodificación de la historia del Perú. ¿Ya? Si han visto, Basadre es el que sale en el billete de 100 soles, en la edición anterior. Ya, ese es el historiador más importante. Fue profesor en San Marcos, director de la Biblioteca Nacional y el edificio del rectorado, cuando ingresen a San Marcos y vayan a hacer sus trámites, el edificio del rectorado se llama Jorge Basadre. ¿Ya? Entonces vamos a usar su codificación y sus conceptos para la historia del Perú republicano. ¿Está claro? Y él propone que hay una primera etapa, una primera gran etapa de la historia del Perú, de 1827 al 72. Ya esa etapa la denomina primer militarismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esa etapa gobiernan militares. Y no solo es que el presidente es militar, ministro militar, no, sino presidente, ministros y todos los cargos del Estado los controlan los militares. ¿Está claro? Ellos son prácticamente los que gobiernan el país en todos los niveles. ¿Ya? Todos los funcionarios, todos son militares. Entonces, cuando se dice militarismo, es esa característica. No solo es una dictadura, un golpe, un gobierno, no, no, sino toda la estructura del Estado, todos los cargos públicos están en manos de los militares. ¿Ya? Y este periodo lo divide Basadre en dos. Primero, en el caudillismo militar, del 27 al 45, donde gobiernan los militares que pelearon la guerra de la independencia, los héroes de guerra, y se disputan el control del Estado, provocando mucha inestabilidad política y muchos cambios constitucionales. Y hay un sistema pendular de gobierno. Pendular significa que del extremo liberal al extremo conservador. Extremo liberal como La Mar, Orbegoso, Santa Cruz, y extremo conservador como Gamarra, Salaverry o Vivanco. De un extremo a otro. La élite social criolla se va a debilitar. ¿Por qué? Porque ellos son los que controlaban el Estado antes de la independencia. Con la independencia aparecen nuevos sectores, como los militares, por ejemplo. Ahora, se mantiene la esclavitud. El decreto de San Martín de la libertad de vientres es eliminado, no se aplica. Y la eliminación del tributo indígena que propuso las Cortes de Cádiz también no se aplica para esa época. Económicamente, el Perú vive una crisis caracterizada por la recesión, no se vende nada, porque los recursos más importantes que tenía el Perú los perdió conforme se independizaron el Ecuador, que era el lugar donde se producía y se extraía quina, y el Alto Perú, donde se extraía mineral. Entonces, los dos recursos más importantes para ese momento han sido perdidos por la misma pérdida de los territorios por la independencia. Entonces, ¿de dónde vive el Estado? ¿De qué vive el Estado? De las aduanas, básicamente, importación, exportación y del tributo indígena. Y a nivel económico también hay un pleito entre los que quieren la política de libre cambio o puertos abiertos
y los proteccionistas que quieren poner impuestos muy altos a los productos extranjeros, especialmente los textiles que vienen de Gran Bretaña. Entonces, el gran miedo es el expansionismo de la industria británica. ¿Se acuerdan? Revolución industrial, la industria textil. ¿Ya? Ahora, estos son los primeros gobiernos de la República. Sí, obviamente, por las fotos se ve que todos son militares. Y hay características, ¿no? Con Lamar empezamos, es el primer presidente civil constitucionalmente elegido, ¿ya? Él aplica una serie de medidas proteccionistas para defender la producción textil local y al mismo tiempo saca una constitución nueva, ¿ya? Una constitución que le da mucho poder al Parlamento, es una constitución parlamentarista y mantiene la guerra con Bolivia para que no se separe del Perú y con la Gran Colombia para recuperar los territorios del Ecuador, ¿ya? Él personalmente dirige la campaña para recuperar el Ecuador y en plena campaña, el jefe del ejército, que era el general Gamarra, decidió no enviar las tropas de refuerzo. Así que y, la expedición de las mares derrotada en la batalla de Tarqui va, va a tener que firmar una serie de acuerdos para evitar la destrucción de su ejército. ¿Ya? Fue terrible para el Perú porque ahí se pierde ya de manera definitiva este, el- lo que ahora sería el Ecuador. Y en la convención de Girón, Lamar tiene que aceptar la derrota y Gamarra, mientras llega la noticia a Lima, acuérdense que todo eso se hace caminando, muy lento, o los barcos a vela. Entonces, cuando llega la noticia a Lima, Gamarra da un golpe de estado. Lamar huye y se refugia en Costa Rica. Y lo primero que hace Gamarra es firmar el tratado donde se cede los territorios del Ecuador, menos Tumbes, Jaime y Maynas, a la Gran Colombia. Ahora, la Gran Colombia está en crisis. Incluso el año 27, Sucre y Bolívar se van del Perú porque van a tratar de frenar, de parar la guerra civil que empezó en la Gran Colombia. Eh, a Sucre lo asesinan y luego asesinan también a Bolívar. Entonces, la cosa se puso fuera de la Gran Colombia y Ecuador aprovechó y en el año 30 los ecuatorianos proclaman su independencia. Y es el gobierno de Gamarra que a través del tratado eh, Pando eh, ratifica o reconoce la independencia de Ecuador y ratifica que Tumbes-San y Mayna se quedan en Perú. ¿Ya? Este gobierno es muy conservador, dejan de aplicar la Constitución y Gamarra gobierna por decreto. Ahora, el Congreso no lo cierra y en el Congreso los liberales intentan oponerse al gobierno, incluso intentan hacer un golpe de Estado. El líder de los liberales en el Congreso era un cura, ¿ya? Un cura que fue Francisco González Vigil, por su participación en la política, la iglesia terminó excomulgándolo. ¿Ya? Fue diputado por Lima. Había curas metidos en política en el siglo XIX. Ya en el siglo XX no se ve ese caso, pero en el siglo XX hay curas que, como curas, piden permiso, piden licencia y se lanzan a las elecciones y hay en Lima muchos diputados curas. Los casos más escandalosos fueron el del cura liberal Francisco González Vigil y del cura conservador Bartolomé Herrera. Ya, Gamarra se va del gobierno, se convocan elecciones y las elecciones son parlamentarias e indirectas, es decir, y se basan en el censo, les llaman elecciones censatarias. ¿Qué es eso? Tienen el censo y el censo te dice quiénes son los varones, tributarios, que tienen trabajo, no tienen trabajo, estudios. Entonces, el requisito para elegir y ser elegido es varones libres, ¿ya? O sea, no llenaconas, no mitarios, no esclavos, varones libres, 21 años, que sean propietarios y que sepan leer y escribir. Propietarios, tributarios.
Entonces eran poquitos los que podían elegir y ser elegidos. Y ellos, estos poquitos, elegían a los diputados. Y los diputados en el Congreso elegían al presidente. Así era el sistema. ¿Ya? Eran elecciones censatarias e indirectas. Indirectas porque la población directamente no elegía a su presidente. ¿Ya? Ya. Este sistema, por si acaso, se mantiene en muchos países. España, por ejemplo, Inglaterra tienen el sistema indirecto todavía. Italia también tiene el sistema indirecto. Bien, y así es elegido el general Orbegoso. Y Orbegoso lo primero que hace es tratar de negociar con el presidente Santa Cruz de Bolivia la unidad otra vez entre Perú y Bolivia. Ellos están de acuerdo con ese proyecto, hacen el tratado de auxilios, porque obviamente los sectores conservadores se iban a oponer a esa unidad. Saca una nueva constitución, mucho más, diríamos así, liberal y parlamentarista. Incluso propone que la iglesia pague impuestos. Hay rechazo por los sectores conservadores. Cuando se difunde la idea de la unidad con Bolivia, más las nuevas normas que afectan a los intereses de los hacendados y de la iglesia, hay pronunciamientos rebeldes. Y el primero de ellos es el del general Gutiérrez en Huancayo. Las tropas de Lima salen al mando de Orbegoso y en Maquinguayo no se produjo una batalla. Las tropas de Gutiérrez, al ver que eran menores en número, terminaron con una propuesta de paz, ¿no? El famoso abrazo en Maquinguayo. Eh, Algunos dicen, no, que sí, los peruanos se unieron. Sí, pero se unieron, pero históricamente nunca se resolvió el problema, porque ya Orbegoso regresa y se vio débil ante otros caudillos conservadores. Y cuando llega a Lima, sale el pronunciamiento del general Gamarra en el Cusco. Orbegoso sale de Lima con su ejército y entra también al Perú el ejército de Bolivia al mando del general Santa Cruz. Y derrotan al final a Gamarra y lo expulsan del Perú. Ahora, pero mientras Orbegoso está en la campaña en el sur, Salaverry, que es de Trujillo, sale con sus tropas e invade Lima y se autoproclama presidente de la República por algunos meses. Y hay un acuerdo que se difunde mucho, un tratado de puertos abiertos, pero directamente con Inglaterra. Es decir, el comercio era así. Del Perú salían los productos y se iban a Chile, al puerto de Valparaíso. Y eso lo llevaban comerciantes chilenos. Y en Valparaíso estaban los barcos ingleses que se llevaban los productos a Europa. Y al revés también, los ingleses llegaban con sus productos a Valparaíso y comerciantes chilenos de Valparaíso lo traían a nuestros puertos. Y por el lado boliviano era por Buenos Aires, lo mismo. Entonces, lo que plantean Orbegoso y Santa Cruz es puerto abierto, pero si tú traes el producto, si el inglés con su barco llega hasta las costas del Perú o de Bolivia, que acuerdas que Bolivia tenía costa todavía, y ahí sí va a pagar menos impuestos, va a tener exoneraciones, y si invierte va a tener más exoneraciones. Ahora, de esa manera, lo que se hacía era romper el predominio comercial de Argentina sobre Bolivia y de Chile sobre Perú. Y eso genera un problema porque muchos hacendados ya tienen vínculos comerciales con estos mayoristas, comerciantes mayoristas chilenos. Y es por eso que Orbegoso y Salaverry, que son hacendados, son ricos hacendados, se oponen a estas medidas. Y Salaverry, cuando toma el gobierno, lo primero que hace en Lima es sacar un decreto de libre comercio con Chile para evitar que las restricciones posibles puedan afectar el negocio que tiene él, muchos hacendados con Chile. Ya. Está en Lima Salaverry y llega la noticia que ha sido derrotado Gamarra. Salaverry sale con su ejército de Lima
a enfrentarse a los ejércitos de Orbegoso Santa Cruz y pierde, y ahí sí, a él sí lo asesinan, lo fusilan por traidor en la Plaza de Armas de Arequipa. La, la ejecución de Salaverry es lo que muchos historiadores, empezando con Basadre indican, es el inicio de la Confederación. Ahora, se reúnen en Tacna, ¿ya? Se establece el Congreso en Tacna. ¿Y qué quería la Confederación? Integrar política y económicamente Perú y Bolivia. Perú antes de la independencia era Bajo Perú y Bolivia antes de la independencia era Alto Perú. ¿Ya? Entonces, esa era la idea. Y obviamente obtener hegemonía comercial desplazando los intereses de los chilenos para los peruanos. En el Congreso se reúnen en Tacna, comienzan a discutir para establecer una constitución, cuál va a ser la capital de este Estado federal. Eligen a Santa Cruz como presidente por 10 años. Ahora es una época de guerra. Sí, es autoritario, pero no cerró el Parlamento y no prohibió la libertad de expresión. Es algo raro, porque abiertamente la prensa conservadora en Lima o en Cusco le daban con palo. Hay un periodista y poeta, dramaturgo, que todos los días inventaba algo, ahora decimos fake, inventaba algo para atacar al gobierno de Santa Cruz. Y no sé si han escuchado de este dramaturgo, Felipe Pardo y Aliaga. Claro, en literatura les deben haber hablado. A ver, ¿qué escribió? ¿Alguien sabe qué escribió Felipe Pardo y Aliaga? Ya, nadie. Entonces se formó una confederación con tres estados, el estado norperuano, el surperuano y la República de Bolivia. Entonces la idea era eso, ¿no? Puertos abiertos, atraer capital extranjero, sacar a Chile y Argentina de ser intermediarios. Y ahí viene la historia es loca. Gamarra se refugia en Chile y Chile convence a los gobernantes chilenos y a los diplomáticos argentinos de intervenir contra la Confederación. Y Gamarra les mete el cuento de que apenas llegue una pequeña fuerza expedicionaria en contra de la Confederación, los peruanos, católicos y conservadores se unirán. No pasó, no pasó. ¿Ya? Los chilenos a sus campañas le llaman restauradoras, un concepto que tiene que ver con la restauración del orden político contra los movimientos liberales, nacionalistas. Este concepto surge después de las guerras napoleónicas. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Eso de Viena, la restauración, eso. ¿Ya? Y Chile manda una primera expedición al mando del general Blanco de Encalada, pero que no tuvo apoyo por parte de los sectores locales y las tropas chilenas son rodeadas en Carpata y terminan rindiéndose. Y Blanco Encalada termina firmando el Tratado de Paucarpata, que en teoría reconoce a la Confederación. Pero ese tratado tenía que ser ratificado en el Congreso chileno y el Congreso chileno no lo hizo. Y más bien Chile declara la guerra a la Confederación y mandan todos sus ejércitos, toda su flota. Pero ya no van a atacar el sur del Perú. De frente van a ir al cuello, como se dice. Las tropas chilenas desembarcan al sur de Lima, toman Lima con el apoyo de los conservadores y imponen en el Congreso de Lima que se disuelva la Confederación y que nombren a Gamarra presidente de la República. ¿Ya? O sea, Gamarra es el que trae a las tropas chilenas. ¿Y quién es el segundo al mando de Gamarra? Castillo. Ellos son los que dirigen a las tropas chilenas. Y junto estos conservadores con los chilenos, ojo, y al mismo tiempo los argentinos atacan el sur de Bolivia. Así que las tropas de Santa Cruz se van hacia Bolivia a defender su país y las pocas tropas peruanas que eran leales a la Confederación terminan siendo derrotadas en la batalla de Yucay. Bien. Gamarra otra vez como presidente, otra vez presidente por golpe de Estado,
otra vez presidente, en contra de los intereses nacionales del país, porque la primera vez lo hizo traicionando la propuesta política de tener unido Perú y Ecuador, y la segunda vez lo hizo traicionando la propuesta política de mantener unido Perú con Bolivia. Ya, es alucinante, pero eso es Gamarra. Eh, ya, mantiene la guerra Gamarra con Bolivia, porque todavía hay problemas de delimitación o demarcación territorial alrededor del lago Titicaca. Ahora, él dirige las tropas en la batalla de Ingavi y muere. Ya. Ahí en la separata, no sé si está el cuadro, ya lo han puesto. Pero Gamarra pues representa los intereses de estos sectores conservadores y la muerte de Gamarra termina generando un problema. ¿Ya? No hay ningún militar de alto rango que tenga esa capacidad de ser estos caudillos que dirijan tropas y que la gente les haga caso. No hay. Lo que quedan son oficiales de menor rango que no tienen ningún respeto. Y por eso a esa etapa le llaman anarquía militar. ¿Ya? Ojo, Gamarra durante su gobierno empieza el WAN, la venta del WAN. ¿Ya? Y lo que se hace es alquilar las islas a una empresa española, ¿ya? Dirigida por un comerciante español y para extraer WAN. Ya, Gamarra muerto, anarquía militar. Entre el 41 y el 45 hay 5 presidentes. En 4 años, 5 presidentes. El Perú es un caos. ¿Ya? Un caos total. Golpes de Estado sucesivos. Y el último de estos es este tipo, Manuel Ignacio Vivanco. Este sí es, además de conservador, autoritario, es choro. Son estos unos. El Estado peruano, cuando llega la plata del guano, todos los gobernantes robaron ellos y robaron para ellos y para sus amigos. Ahora, Castilla, después de lo de Gavi, a Castilla le echan la culpa, porque Castilla se supone que era el oficial que tenía que ser el plan de batalla, y ese plan de batalla fue tan malo que murió el presidente Gamarra. Castilla es expulsado del ejército y regresa a su tierra. Él era de Tarapacá, y ahí tenía su casa, su chacra. Y él chambeaba tranquilo ahí, y los políticos peruanos le piden que él dirija la insurrección contra Iván. Y lo hace. Él dirige a las tropas, derrota en la batalla del Carmen Alto a las tropas de Vivanco, pero Castilla no es tonto. Así que entrega el poder al Parlamento y el Parlamento convoca elecciones y lo elige. Y desde el 45 al 72, a Sadre, a esa etapa, le llama la era del Guar, ¿ya? La prosperidad falaz o falaz prosperidad. Falaz significa mentira. Falsa. ¿Y para qué sirve el Guar? Revolución industrial, chicos. Crecimiento demográfico. Mucha demanda de mano de obra. Y el guano sirve para romper el sistema de rotación de cultivos que se usaba en la agricultura europea de la Edad Media. ¿Ya? Entonces, ya no necesitas usar la tierra o cambiar los cultivos. Con el guano, puedes la misma tierra cultivar siempre lo mismo. El guano alimenta la tierra. ¿Ya? Y gracias al guano, el Perú tiene un crecimiento muy fuerte, ¿ya? Eh, Sobre todo a nivel de la expansión de la burocracia, eh, implemento del gasto público, obras públicas, pero mucha corrupción, exceso de corrupción. ¿Ya? Surge una oligarquía guanera, la nueva oligarquía guanera, que luego que terminaron siendo los signatarios del guano, que luego son los que formarán el Partido Civil. Ya esta oligarquía guanera
Todavía existen descendientes de esas familias, ¿no? Pardo, Prado, Benavides, Miro Quesada. Ahora, ¿por qué comienza a llegar gente de Asia y de Europa? Y se acuerdan de la semana pasada, siglo XIX, un montón de revoluciones y conflictos sociales en el mundo, y millones de personas de Europa y Asia salen, huyen de esos conflictos y terminan viviendo en América. Son 40 millones de europeos, no, 20 millones de europeos, 20 millones de asiáticos que salen durante el siglo XIX. Y de esos, la mayoría se vive en el continente americano. El cálculo que hay en el Perú es 100.000 alemanes, 100.000 japoneses, 100.000 italianos y algo de 200.000 chinos. Eso es lo que lleva el Perú, poquito. Solo Estados Unidos recibió 20 millones de esos 40, la mitad se van a Estados Unidos. Ya, es grande. Aquí hay una caricatura donde se ve, pues, están, ¿no? Lo que se dice mamándole la teta al Estado. Los burócratas le sacan el jugo al Estado. Y ahí ven un cuadro en que se gastó la plata del guano. ¿Ya? Ven ahí ese gráfico. 29% burocracia, gastos burocráticos civiles, o sea, salario. 25% gastos militares, comprar armamento. ¿Qué más? Ferrocarriles, 20%. Pero todas esas construcciones de ferrocarriles y las compras de armamentos estaban sobrevaluadas. ¿Ya? 11% pago de la deuda interna, 8% deuda externa y un 7% se considera que fueron los gastos que se hicieron con la eliminación del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. ¿Ya? Pero las compras, son todo lo que es gastos militares y todo lo que es ferrocarriles, esto fue con sobrecosto. ¿Ya? Y el pago de la deuda interna fue corrupción pura, corrupción, descarada corrupción. ¿Ya? Esa es la cuestión. Así que vuelvo a decir, todos los gobernantes de la Real One, todos eran corruptos. No, no se salva nadie, ni Castilla, nada. Todos, todos se enriquecieron, sin excepción. Todos chorearon. Algunos más que otros, ¿no? Históricamente, el que más choreó es este, José Rufino Echenique. Él y su gente robaron, pero de manera impresionante. Ya, Castilla, primero, el primer gobierno de esta era del Guano. Plata como cancha. Hace un presupuesto y comienza a pagar la deuda externa. ¿Sí? ¿Qué es la deuda externa? La deuda que se contrajo con gente de fuera durante la guerra de la independencia hasta la guerra de la Confederación. Y la deuda interna a los peruanos. Cuando se dice consolidación, significa que juntan los compromisos, pagos, vales de deuda, los juntan, eh, los actualizan los costos, ¿ya? Y publican resoluciones donde no, páguese a fulano de tal tanto, ¿no? Al gobierno tal tanto, a la empresa tal tanto. Salen así. Castilla, en su primer gobierno, paga toda la deuda externa. ¿Ya? Y empieza a pagar la deuda interna. ¿Ya? Empieza, pero luego viene el escándalo. Ahorita vamos a hablar del escándalo. El escándalo es el de la deuda interna, porque según el gobierno de Castilla, ¿ya? Era, faltaba pagar algo de 7 millones de vales de deuda interna, pero Echenique calculó que no eran 7, que eran 19. O sea, se robaron 12 millones de soles.
de pesos, disculpe, 12 millones de pesos de la época, que ahora sería un equivalente de 12.000 millones de dólares. Eso es lo que se chorearon. Fue tanto el robo que la gente se unió, ¿ya? Y otra, Castilla, por si acaso, no quería rebelarse contra Echenique. Echenique era de su grupo, era uno de sus íntimos amigos. Castilla era el líder de ese partido y Castilla eligió a Echenique para que lo suceda. ¿Ya? Pero bueno, así es la corrupción. Ahora, hay que tener cuidado porque mucha gente se pone, ¿no? Ay, sí, qué orgullo, el Perú tuvo el primer ferrocarril, el primer barco de guerra a vapor. Sí, pero eso significó un choreo terrible, ¿ya? Eso fue mucha corrupción. ¿Qué más? Ah, llegaron los chinos que llegan a inicios, ¿no? De este periodo de crecimiento no llegan libremente, son curíes. En China ya entraron en crisis, se dieron una serie de guerras y mucha gente en China se empobreció hasta la miseria. Y lo que hacían era entregar a sus hijos o parte de la familia como esclavos temporales a los nobles chinos, que eran los acreedores. Y estos nobles chinos vendieron a estos esclavos temporales a los comerciantes ingleses que entraron a China a vender droga, opio, ¿ya? O sea, los comerciantes ingleses de esa época eran narcos. Esos comerciantes ingleses entran a China a vender opio y compran a estos esclavos baratos, ¿no? Esclavos temporales, y los traen a América, sobre todo a Estados Unidos y a Perú. En Estados Unidos para las obras de los ferrocarriles y las haciendas, y aquí para la extracción del guano, ferrocarriles, haciendas, para varias cosas. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estos chinos que terminan quedándose en el Perú, o sea, y tienen así, son contratos de trabajo, 10 años, 15 años, 20 años. Termina eso y son libres. Y la ley peruana lo permite. Listo. Echenique asume el gobierno, firma un tratado donde se cede territorio al Brasil. Ya los brasileños habían iniciado un proceso de expansión territorial hacia la selva y había enormes territorios que el Perú no estaban en el mapa, pero no tenía presencia real. ¿Ya? Eso fue terrible. Ahora, en esa época se discute mucho la, como están en crisis en Europa y hay mucha gente que se queda sin nada, comienzan a dar leyes para que promover la llegada de los europeos. Pero llegan poquitos, ¿ya? Llegaron poquitos alemanes en realidad. El grueso de los europeos se va a Estados Unidos y Argentina. ¿Ya? Ahora, como les decía, el escándalo de la deuda fue tan fuerte que hasta Castilla tuvo que oponerse a su amigo Echenique. Al final termina ganando la guerra civil Castilla con una jugada. ¿Qué jugada? ¿Mm? Sí, dando eliminando el tributo indígena, y así se gana el apoyo de las montoneras indígenas, con las tropas de las comunidades, y a los hacendados les compra a los esclavos. La abolición de la esclavitud en el Perú se dio para que los hacendados apoyen a Castilla en la guerra civil. Los hacendados dentro de sus haciendas, y eso se mantuvo desde la colonia hasta la reforma agraria de Velasco, dentro de las grandes haciendas. Cada hacendado mantenía una especie de tropa, un pequeño ejército, como una especie de policía rural, para mantener el orden en las haciendas. Y con la abolición de la esclavitud, que en realidad fue la compra de los esclavos, eh, logró el apoyo. Así que la abolición de la esclavitud y la eliminación del tributo indígena no las hace porque es buena gente, no las hace porque es buen político. ¿Ya? Esa es la jugada.
Entonces Castilla gana la guerra civil y hace lo mismo. Entrega el poder al Parlamento, el Parlamento convoca elecciones y lo eligen a Castilla por segunda vez. ¿Ya? Hay todas estas medidas liberales aparecen en la Constitución del 56, pero antes de que acabe su gobierno, comienza el debate y los conservadores otra vez ganan y saca otra constitución, ¿no? Se cambió así de liberal a conservador en 4 años. ¿Ya? Castilla era experto en cambiarse de camiseta. Tenemos un problema con Ecuador, ¿ya? Los ecuatorianos han cedido a empresas inglesas territorio de la selva que está en Maynas. Los ecuatorianos con el gobierno peruano protestan, los ecuatorianos desconocen el Tratado de Panoa. Perú moviliza su ejército, pero repito, todo eso se hace caminando. Cuando las tropas peruanas llegan a Ecuador, a las costas de Ecuador, hay una guerra civil en Ecuador. Así que Castilla, muy astuto, decide apoyar a los liberales ecuatorianos, les da armamento, les da cañones, a cambio de el Tratado de Paz. El Tratado de Mapasinde, los ecuatorianos reconocen los tratados anteriores. Ah, claro. Ahora, los consignatarios del guano, ¿no? Se unen, los arrendadores, vendedores, exportadores, forman la Sociedad Nacional de Consignatarios, o Sociedad Peruana de Consignatarios del Guano. ¿Quién sucede a Castilla? San Román. Este general gobernó poco tiempo, un poquito más de 7 meses. Su gobierno fue muy corto, mantuvo el nivel de gasto y obras públicas, y lo que hizo es hacer una moneda de corte legal que tenga la misma equivalencia en oro y plata. Una moneda básicamente para papel moneda para comercio internacional. Y el sistema métrico, que es eso, como sabemos que es el sistema métrico. ¿Qué sistema existía? Le llaman sistema imperial. ¿Ya? Yardas, millas, pulgadas, varas, onzas. ¿Ya? Ese sistema es el que todavía, por ejemplo, Estados Unidos sigue usando. Pero acá se impuso el sistema métrico de Sina. ¿Quién sucede a San Román? Peset. Para Peset se mete en un problema por la cuestión de España. España ya moviliza su flota. Ve que el Perú está muy débil, en general, toda América Latina está muy débil, y los españoles no, mueven su flota, una supuesta expedición científica que invade las islas del Ecuador hasta Chile. Y al Perú le exige que pague la deuda, que falta pagar la deuda acordada en la capitulación de Ayacucho. ¿Ya? Y ahí nos metimos en un problema. Ya, eso termina generando un problema serio. Hay muchos ingenieros, técnicos y trabajadores españoles en el Perú en esa época, ahora también. ¿Qué creen que pasa? En la hacienda Talambo, en Ayeque, terminan agarrándose a golpes peruanos para los españoles eran menos, muchos españoles malheridos y mueren. El jefe de la flota española manda una amenaza y pide que el gobierno peruano entregue a los culpables del incidente. De esa amenaza, Peset en el Parlamento propone negociar con España, pero no va a aceptar las condiciones de España, según Peset, y manda a negociar al general Vivanco, a Vivanco, al que Castilla aceptó o derrotó. Y al final Vivanco termina firmando un tratado aceptando todo lo que España pidió. Que sí, que falta pagar la deuda, uno. Dos, que el gobierno peruano va a entregar al culpable del incidente de Talamo para ser juzgados por, por un tribunal español, y encima, que el Perú les va a pagar a la flota española para que se retire.
Ahora, por si acaso, Perú tiene flota. Castilla compró un barco de guerra al año, desde el año 46. Ya, y compró uno y a veces compraba más. Un montón de barcos, había una flota más o menos respetable. Y que Peset ordenó que la flota se una y vaya a enfrentar en combate a los españoles, pero nadie le hizo caso. Entonces, el tratado de Vivanco Pareja ya causó la caída del gobierno de Peset. Peset y Vivanco huyen del Perú. Mariano Ignacio Prado, que era el coronel jefe de la guarnición de Lima, da el golpe de Estado y hay telégrafo, y a través del telégrafo se logra la cuádruple alianza Ecuador, Perú, Bolivia y Chile contra España. La flota española, 4 barcos de la flota española, que era una fragata mediana y el resto eran corbetas, son rodeadas por barcos de la flota peruana, barcos más pesados, de mayor tonelaje y cañones más grandes. Estos 4 barcos se rinden. En venganza, el resto de la flota española destruye Valparaíso y luego quieren hacer lo mismo en el Callao. Pero antes de irse, Castilla hizo un gran gasto en modernizar las defensas del Callao. Cañones modernísimos, y eso significó que la flota española, al acercarse mucho al puerto, sufrió graves daños. Su barco más moderno fue destruido y destruido en frente al Callao. En las islas que están al frente del Callao están enterrados montones de marineros y oficiales españoles de esa expedición. Listo, los españoles no logran su objetivo de destruir el Callao. Eh, Ahora, nosotros somos un país tan desastrosamente en lo militar que la defensa del 2 de mayo la celebramos como un triunfo. ¿Es triunfo? Sí, pero deberíamos celebrarlo tal vez. Es difícil. Ah, perdemos tanto que pucha, ganarle a cualquiera es un éxito. Ahora, el 2 de mayo va a significar la consolidación de la independencia, pero también el problema es que comenzamos a endeudarnos. Sí, porque justamente para el año 66 la curva del guano comienza a achatarse. En lugar de seguir el precio hacia arriba, comienza a bajar. ¿Y por qué comienza a bajar? Porque disminuye la demanda. ¿Por qué disminuye la demanda? Porque los europeos, que son tontos, comienzan a investigar y descubren ya fertilizantes artificiales. ¿En base a qué? En base al salitre. Entonces, si el salitre lo concentras, tienes fertilizante. Y si el salitre lo procesas y sacas aceite del salitre, salen explosivos. Por eso se puso de moda otro producto de extracción directa, que será el salitre. Los chilenos llaman nitratos. Ya, listo. Asume bueno, la crisis en el gobierno de Marín Prado y que esa crisis se va a hacer más fuerte en el gobierno de Marín. ¿Ya? Va a haber insurrecciones cuando Prado propone elecciones. Hay gente que no quiere, hay gente que quiere que se convoque ya elecciones, que Pardo salga. Prado, disculpe. Prado quería quedarse, pero termina saliendo. Convoca elecciones y asume otro militar, el coronel José Balta. Balta sigue gastando plata en obras públicas, sobre todo en ferrocarriles, todo sobrevaluado. ¿Ya? Ahora, el problema del guano sigue creciendo. Balta pone a Nicolás de Piérola como ministro, y Piérola, ¿qué hace? El contrato Dreyfus, le quita el guano a los consignatarios y se lo entrega a una sola empresa, a la empresa francesa Dreyfus, para que venda el guano a los Estados Unidos, sobre todo.
El resultado fue que la oligarquía guanera, la plutocracia guanera, se opuso al gobierno de Balta, obstruccionismo, caos, protestas, la prensa, el diario El Comercio, que era el diario de la familia Miro Quesada hasta ahora, era una especie de vocero de la sociedad de consignatarios. Y la sociedad de consignatarios se organiza como partido político, y ahí sale el partido civil. ¿Ya? Ahora, Balta dice que va a respetar los resultados electorales y en las elecciones del 72 gana el primer civil, ¿ya? Manuel Pardo. Y Balta dice que va a entregar el poder sin ningún problema. Así que muchos militares se rebelan. ¿Quién dirige? Plutocracia, los ricos, ¿ya? Oligarquía, la élite. Aristocracia, los nobles. Plutocracia, los ricos. ¿Ya? Los Gutiérrez son hermanos, son tres coroneles del ejército hermanos que dirigen una insurrección en Lima. Llegan a tomar Palacio, pero la guarnición de Lima no los apoya. Así que en un determinado momento la población de la ciudad se raya, hay una marcha al Palacio y sacan a los Gutiérrez a golpes, los linchan. Y a dos de ellos, a los dos que encuentran, los, los matan y los cuelgan muertos en la torre del reloj de la catedral. ¿Ya? Así se puso bravo la gente en Lima. ¿Ya? Manuel Pardo asume. Por eso se habla de primer civilismo, gobiernos de civiles. ¿Ya? Es el partido civil el que manda, diríamos así. Pero ya encuentran un país en crisis, ya el mismo Walter, ¿no? Con su ministro Pierola, han reducido los gastos públicos, las obras, los gastos militares. Solo van a gastar en ferrocarriles. Ya no más barcos de guerra, ya no más cuarteles, guarniciones, ya no. Ni la reforma educativa, nada. Solo ferrocarriles. Era el negocio. Un negocio corrupto, por supuesto. Ahora, civilismo es por el partido civil. Gobernantes civiles, pero que están agrupados en el partido civil. ¿Está claro? Y ese partido civil es, fue creado por los consignatarios de Warner que perdieron ese negocio. ¿Ya? Ahora, en 1873 se produce la primera gran crisis mundial, ¿no? Del capitalismo financiero. La primera crisis de Wall Street. ¿Qué va a pasar? Estados Unidos es el principal comprador del guano peruano. Ya, pues dejaron de comprar. Y el 74 el Perú ya es un desastre. Ya se acabó. Ahora, Pardo tuvo algunas ideas modernizadoras. Crear la Escuela de Ingenieros Agrarios, de sale de la Universidad Agraria, la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, de ahí sale la UNA. Pero ya el resultado era terrible. Sí, 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 así es, Joshua. Manuel Pardo es el primer presidente civil del Perú. O sea, de nuestra independencia es 1821, pero del 21 al 27 no gobierna un peruano, salvo los meses que Ribagüero se proclamó presidente, pero fue un gobierno dictatorial, ilegal, ¿ya? Pero por eso recién se habla de un gobierno peruano con leyes peruanas y intervención extranjera a partir del 27. Y del 27 hasta el 72 solo gobiernan militares en Perú. Y el 72 el primer gobierno civil, ¿ya? Ese es el caudillismo, pues, chicos. Pues Basadre tenía razón. Los peruanos, pues somos un país tan atrasado en términos políticos y sociales, que le dejamos todo a la mano dura, que ponga orden a la mala, ¿sí o no? Ahora mismo la gente está pidiendo a alguien que ponga mano dura, que ponga así fuerza.
Bien. ¿Qué más? Pardo nacionaliza las salitreras de Tarapacá, porque ya era el recurso. O sea, cae el guano, pero incrementa el salitre. El problema es que el salitre, los yacimientos más grandes están en Bolivia y en el norte chileno. Costa boliviana existía algo en Tarapacá, era peruano, costa boliviana y norte chileno. ¿Ya? ¿Qué hace? Firma el tratado, entre comillas, era un tratado secreto, ¿ya? Con Bolivia y luego con Argentina. Era secreto, pero los chilenos lo sabían. El servicio de inteligencia chileno sabía de esos tratados. ¿Ya? ¿Está claro? No eran santos, también habían espías. Ya. 76 elecciones. ¿Quién gana? Mariano Ignacio Prado. Ya hay estancamiento económico. Ya el contrato de Dreyfus no se puede cumplir. No hay ingresos al Estado peruano. Ya. Piérola y su grupo en el Parlamento le hacen una guerra y obstruccionismo total al gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ya. 76, 77 Mega Niño. 77, 78 un mega niño que destruye la economía de Perú y Bolivia. Por eso Bolivia se ve forzado a incrementar los impuestos. Por eso la guerra, los chilenos dicen que es por el sobreimpuesto de 10 centavos. Y cuando empieza la guerra, el 14 de febrero, los chilenos invaden la costa boliviana porque saben que en esa época a veces cae en 2 semanas seguidas o 3 semanas seguidas dos fiestas, ¿no? La Virgen de la Candelaria y carnavales. A veces carnavales es antes, a veces es después. Pero 2 a 3 semanas, toda la zona del altiplano está de fiestas y fiestas. Ahora hay fiestas, pero este fin de semana hay fiestas, bailes, danzas, y es bien fuerte la celebración. ¿Quién derecho? Pues, entonces los chilenos invaden ahí porque saben que nadie va a salir a defender, porque no hay. Ahora, el Perú se entera, hay telégrafos, ya la línea de telégrafo que va por toda la costa, llega a Lima. Así que el gobierno de Prado manda una misión diplomática prácticamente a amenazar a Chile. ¿Con qué? Y paralelamente a eso, Mariano Ignacio Prado eh, le dice a no, el embajador Lavalle, enviado por Mariano Ignacio Prado, le dice a los chilenos, oye, tenemos una alianza militar con Argentina. Pero los chilenos sabían, y los chilenos a los argentinos les entregan los territorios de la Patagonia para que no participen en la guerra. Ya, y eso pasó. Entonces, la guerra con Chile es producto de bancarrota económica y reducción de la capacidad militar. Ya, toda la enorme flota que se había comenzado a comprar desde el gobierno de Castilla, casi todo se había perdido, porque un barco es acero, motores de acero, en el mar, el acero se oxida, si no se mantiene, y en el mar se oxida más rápido. Ya eso pasó. Por si acaso, así, el Huáscar eran 3 barcos igualitos. Y acá les pusieron nombre Huáscar, Atahualpa y Macocapa. El primero que se malogró fue el Atahualpa. Sus piezas se tuvieron para usarlas y mantener a flote Manco Cápac y el Huáscar. Luego se malogra el Manco Cápac y el Manco Cápac, cuando empieza la guerra con Chile, lo usan como un cañón flotante en la entrada del puerto de Callao. ¿Ya? Y el Huáscar es el único que sobró. La Independencia es una fragata pesada que fue la última que Perú compró y que se demoró varios años en llegar. Y la otra era una corbeta ligera, la Unión, que servía como una especie de barco, correo, eh, para llevar a los funcionarios, un transporte oficial, un correo oficial. No teníamos nada más, señores, absolutamente nada más. Nada más.
Listo, pero así es. Entonces, y el objetivo era este, las salitreras de Bolivia. Perú se mete en la guerra y el 5 de abril está con la delegación de Lavalle en Chile, ya pues declaran la guerra. El Congreso chileno toma la decisión de declarar la guerra en Perú el 5 de abril. ¿Ya? Y las tropas chilenas van por tierra lentamente avanzando por acá y la guerra marítima, ¿no? La primera campaña de la guerra fue la campaña naval. Por si acaso, si alguna persona, profesor, les dice que el Perú tenía opción de ganar esa guerra, si es una persona educada, si es profe, entonces no ha leído nada, está desactualizado, está loco, ¿ya? Porque no puede ser. El Perú tenía solo 3 barcos de guerra, y los chilenos tenían un montón de barcos. Como la independencia tenía 6. Y el Huáscar era un barco obsoleto y la Unión también. No, no había dinero. No había dinero, absolutamente. Chicos, había bancarrota. ¿Qué significa bancarrota? Que no hay dinero para pagarle a nadie, policías, profesores, no había dinero. Ya, no había dinero, ¿está claro? Y no había dinero. Mariano Ignacio Prado, que era, además de militar, era empresario, viajó para hablar con comerciantes ingleses que él conocía, con los que él chambeaba, que eran sus socios comerciales, para que le ayuden a comprar armamento. Esa fue la jugada. Obviamente no consiguió nada, pero no, no había dinero. Ya hace años, ya hace... Hay un político que es historiador, que sale en televisión, que fue congresista, Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Ya? Y él, su último gran libro fue justamente sobre el problema de Mariano Ignacio Prado y durante la guerra. Y ahí expliqué eso. No, no había plata, no había plata. ¿Ya? Esa es una mentira que se difundió. Esa mentira la difunde Pierol. Hay mucho fake o mentira que se ha quedado como si fuera historia de verdad. ¿No? Entonces, uno de los fake más famosos es que Pierola es antimilitar, porque durante el gobierno de Balta, Pierola siendo ministro, cerró los destacamentos militares y votó a los militares. Es que no había plata, no había plata, y si no había plata, ¿cómo iban a hacer? La historia es cruel, ¿ya? Y eso pasó. Entonces, primera campaña es la marítima. Y en la primera batalla, la independencia se pierde, no por los cañonazos de los chilenos, sino porque tenían comandantes de muy mala formación, muy mala, no, sin experiencia, y el barco terminó chocando con las peñas y hundiéndose. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? O sea, no hubo nada, no hubo opción. El Huáscar es un barco muy rápido, ligero, blindaje ligero, y pudo enfrentarse a los barcos antiguos chilenos y a los barcos de carga, que eran barcos lentos, pesados, que son los que llevaban a las tropas, al equipo militar de un lugar a otro. A esos barcos sí les pegaba el gusto. El gran éxito fue la Esmeralda, ya que era una fregata mediana, antigua. El Huáscar era más rápido, así que el Huáscar pudo ganar. Pero con las fragatas modernas que tenían los chilenos, el Huáscar no podía hacer nada. ¿Ya? Ya dije, la plata del guano se la chorearon, se la tiraron.
sobrecostos en las compras, en los pagos, en los ferrocarriles, hubo choreo total, choreo. Y el Perú dependía económicamente solo de ese negocio. Y el salitre recién comenzaba a explotar. Y el principal negocio de salitre estaba en los grandes yacimientos de salitre del norte de Chile y de la costa boliviana. Perú tenía muy poquito, ¿ya? Pero el vacilón era que no había plata, ¿ya? Desde el 68 que se da la crisis del yuan, lo que hace el gobierno, Pierola como ministro, alto presidente, entregar todo a una sola empresa. Y, y los ingresos de ese guano se usaron para las obras públicas, pero ya no para armamento, ya no para las bases militares, ya no para la educación, ¿ya? Eso es 69, empieza el contrato Dreyfus, 72 el gobierno de Pardo intenta hacer algunas mejoras en la escuela de ingenieros, mejoras, pero el gasto, el ingreso principal se va en ferrocarriles, 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 es la obsesión. 73 la crisis de Wall Street, 74 nadie compra nada, se acabó, ni guano ni salitre, ¿no? Y el 76 el gobierno de Mariano Ilso Prado está en bancarrota, ya no había plata, está claro, no había. Les cuesta entender eso, ¿no? Ahora el Perú tiene un crecimiento sostenido, pero también nuestro crecimiento sostenido depende de la demanda externa, de los chinos, de los europeos, de los norteamericanos. El día que de esos países dejen de comprarnos uvas, arándanos y minerales, ya fuimos, ¿eh? ¿Qué pasa si pueden ellos cultivar más arándanos que nosotros, o mango, o limón? Ya que más mango, limón, este, cualquiera de esos frutos que nos compran, uva. Y si hay algún inteligente que saca un material químico que sustituye al cobre y al oro. La economía peruana se va al demonio, sí, eso puede pasar. Entonces, ya, ¿cómo termina la campaña marítima? Es el combate de Angamos, ¿ya? Eh, 6 barcos rodean al Huáscar. El Huáscar, al primer cañonazo ya se quedó inmóvil, no se podía mover. Y en el segundo cañonazo destruyen todo el puente de Manto. Se acabó. Hicieron hundir el Huáscar para que los chilenos se lo lleven, pero los chilenos lo remolcaron. ¿Está claro? Y sin Huáscar se acabó. No hay forma de detener a los transportes militares chilenos que terminan rodeando, ¿sí? O sea, van por tierra y por los pesados barcos de transporte desembarcan al norte de Arica y rodean Arica. Batalla de Arica, que es la batalla decisiva de la campaña del sur. Las batallas anteriores son pequeñas batallas eh, que no son decisivas. La batalla de Tarapacá, la batalla del Alto de la Alianza, no tienen ninguna capacidad decisiva. La decisiva es la de Arica. Listo. Este señor asume la presidencia de manera interina. ¿Ya? Eh, después del desastre de la campaña de Lima. ¿Ya? A ver, vamos por orden. Mariano Soprado se va. El gobierno no tiene una cabeza visible, nadie hace caso, es un desorden. Piérola, líder de la oposición, da un golpe de Estado con apoyo de militares. El primer gobierno de Piérola por golpe de Estado, ¿ya? Y Piérola ordena que todas las tropas del sur se retrocedan a Lima para defender Lima, ¿ya? Algunos hacen caso. Cáceres, Iglesias, Belisario Suárez, con sus tropas, regresan a Lima. Pero Bolognesi, Alfonso Ugarte y Felipe Ponce. El ejército peruano
de esa época era muy chiquito, aproximadamente 10.000 hombres, entre personal activo y reserva activa. De esos 10.000, aproximadamente 6.000 se mueren en Arica, y los otros 4.000 regresan, son los que defienden Lima, sobre todo en la batalla de Miraflores. Pero el ejército chileno tenía más o menos 25.000 soldados entre activos y reserva activa. Ya, la diferencia es abismal. Y a eso sumarle los barcos, pues no hay forma. Entonces, por eso les digo, si alguien les ha dicho que Perú tenía opciones de ganar esa guerra, no sabe nada de historia, absolutamente. Ha leído todo mal, no entiende nada. Ya, campaña del sur, Tarapacá es una derrota que frena en parte el avance de la incursión o el avance terrestre. ¿Ya? El golpe de estado de Piérola, el desastre de Arica, ¿ya? Y con la caída de Arica, Chile consolida el dominio de todo esto, ¿ya? Todo esto lo controla Chile. Así es, la caída de Arica. ¿Qué queda? La campaña de Lima, disculpen, la campaña de Lima. Dos líneas defensivas, la primera que va desde los cerros de San Juan hasta eh, el Morro de Arica, el morro Solar en Chorrillos. Por eso se habla, ¿no?, de la batalla de Chorrillos, San Juan, Chorrillos, Chorrillos, San Juan, que es la misma. Los chilenos rodean a las tropas. Tienes tres líneas de ataque. La caballería chilena subió hacia los cerros, no, le dan la vuelta. Desde los cerros atacan a la línea defensiva eh, en San Juan y los barcos chilenos bombardean Chorrillos y el Morro, y la infantería chilena entra, entra a Chorrillos desde la cantina. Ya, fue un desastre. Y Ochoa, ¿no ves mi pantalla? ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Ven o no ven? Sí, sí la ven. ¿Has movido algo yo? Algo has movido. No te deja ver. Pero sí estoy compartiendo. Ya. Entonces, la batalla de San Juan fue un desastre. ¿Ya? Los defensores básicamente son voluntarios, sin ninguna preparación militar y tampoco con armas adecuadas. ¿Ya? Esa es la realidad, hay que tenerlo bien claro. Fue un desastre militar. ¿Ya? Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Le echamos la culpa a Piebla, que desmovilizó el ejército. ¿A quién le? A nadie. Y días después vino la batalla de Miraflores. Miraflores, lo que hicieron los militares, ahí estuvieron ya gente de mayor nivel, Iglesias, Cáceres, Rosario Suárez, el justo Pastor Sevilla, tipos que tenían experiencia militar de verdad. Hicieron estos reductos, ya desde más o menos Monterrico hasta la quebrada de Miraflores, que va hacia la playa, los reductos. Y ahí concentraron la tropa. Ahí aguantaron más. La línea de San Juan y Miraflores, la batalla empieza al amanecer y dura hasta media mañana. Fue rápida, fue matanza, matanza y matanza. En cambio, lo de Miraflores, los reductos aguantaron más. Esa batalla empieza al amanecer y hasta el atardecer. Aguantaron un poco más los reductos, ¿ya? Pero fue un desastre completo, ¿ya? Después de Miraflores, Piérola se va de Lima, evacúa en Lima y los chilenos ocupan Lima. Ahora, los chilenos destrozaron y saquearon Chorrillos, mataron, violaron, robaron, hicieron lo que quisieron. Ojo, hay telégrafo en todo el mundo,
las noticias se leen en telégrafo. ¿Ya? Y la destrucción de Arica, el saqueo y la destrucción del puerto de Arica, en Tarapacá, en Tacna, todo eso salió en los periódicos. El embajador norteamericano, el embajador británico, hay periodistas, hay corresponsales de guerra, y al ejército chileno lo comparan pues con los bárbaros, los hunos. ¿Se acuerdan de los hunos, los bárbaros, los visigodos? Hay comparaciones así. Los visigodos destruyeron Roma, ahora ¿no? Y las hordas chilenas han destruido el bello puerto de Arica, así, o el bello balneario de Chorrillos. Y fue alucinante, saqueo. Entonces, llegan un montón de barcos extranjeros a Lima para recoger a los extranjeros, porque los chilenos saqueaban, mataban, violaban, hacían lo que querían. ¿Ya? Entonces, y los barcos que llegaron al Callao eran barcos de guerra, enormes barcos de guerra, ya habían acorazados en esa época, los primeros acorazados, enormes, gigantescos, con un blindaje pesado. Los chilenos no tenían esa tecnología. Entonces, se reúnen los comandantes de estos navíos extranjeros a pedido de las monjas y los curas, ¿ya? Eh, y amenazan. Y el que dirige es el comandante de mayor rango, que fue el vicealmirante francés Vergas de Petitoires. Y amenazan abiertamente al mando chileno. Ustedes saquean Lima o bombardean Lima, yo les pego. Nosotros les pegamos. Y había 4 acorazados, ¿ya? De los países extranjeros que habían llegado para sacar a sus connacionales. Había uno francés, uno británico, uno norteamericano y uno alemán. Y aparte hay un montón de fragatas pesadas. Eh, en sí, estos barcos de guerra hubieran destruido en minutos la flota chilena que atacó Chorrillos y desembarcó las tropas. Los chilenos se asustaron y lo primero que hicieron es ordenarle a los oficiales que busquen a todos sus soldados que habían saqueado, matado, violado en Chorrillos. Y hay como 50 soldados chilenos que fueron ejecutados en esos días. Lo que es así, desgraciado. Eso es lo que pasó. Ahora, Lima cae, ya, ya no había murallas. Castilla, uno de las grandes uno de los grandes gastos militares es que Castilla comienza a sacar la muralla de Lima y se demoran 30 años a sacar la muralla de la ciudad de Lima, ¿ya? Y la muralla era enorme, defendía la ciudad de Lima de ataques o invasiones. Y ahora, el presidente, hay 2 palacios de gobierno, el Palacio de Gobierno en el centro de Lima y el Magdalena, eh, ahora Magdalena Vieja, como se decía, ahora se llama Pueblo Libre, ¿ya? Y la Magdalena Nueva es Magdalena, así, así está, así alguien conoce Lima. Entonces ya no hay la Magdalena Vieja, ahora se llama Pueblo Libre, y ahí donde ahora está el Museo Nacional, ¿ya? Ahí era el Palacio de Gobierno de verano. Y y Francisco García Calderón gobernó Lima ahí durante algunos meses. ¿Qué quedó? Una especie de resistencia mal organizada, una especie de retroceder disparando, ¿ya? Eh, Dirigido por varios oficiales. La cabeza visible es Andrés Avelino Cáceres. Tienen cierto éxito en algunas zonas de la Sierra Central,
Pero la guerra ya estaba perdida, así que lo que hacen los Iglesias, Lorenzo y Miguel Iglesias, es dar algo, decir algo, la realidad, pues, que se perdió la guerra, hay que negociar. ¿Ya? El manifiesto de Montán. Y empiezan a negociar con los chilenos para que los chilenos no ocupen más territorio. El objetivo era eso, hay que negociar de una vez porque ya perdimos la guerra y si seguimos resistiendo, nos van a invadir más territorio. Cosa que Cáceres y Leoncio Prado no querían, ellos siguieron peleando. Empiezan las negociaciones y sale el famoso Tratado de Ancón, que no se respetó, casi nadie lo respetó. Chilenos no lo respetaron en absoluto. ¿Ya? Las consecuencias están ahí, pues. Ahí está el mapa de todo lo que se perdió. ¿Ya? Todo esto se entregó por el mismo Tratado de Ancón, por 10 años, ¿sí? 10 años. eh, ya era inevitable. Este es el litoral boliviano, eso nunca más lo recuperaron, por eso Bolivia no tiene salida al mar. La provincia de Tarapacá se cede a perpetuidad. Y esto de acá, Tacna, Arica y Tacna, este, se supone por 10 años. Y luego había referéndum, pero no se permitió. ¿Ya? Consecuencias, el Perú pues, fue destruido. Hay una expedición, la expedición Lynch. ¿Ya? La expedición Lynch fue una especie de expedición de, de- de barcos de guerra con infantería que atacó desde el norte chico de Lima hasta La Valleca, que atacó las haciendas. Desembarcaban las tropas y amenazaban a los hacendados. O pagas cupo, entregas recursos, o te destruimos. En muchos lugares, los chilenos recibieron los cupos en oro, joyas, dinero, en equipamiento, en maquinaria de los hacendados. Pero en otros hubo resistencia. Chimbote, por ejemplo, los hacendados se opusieron y destruyeron el puerto y la ciudad. La destruyeron, la bombardearon. Esa es la expedición Lynch. Se robaron todo, ferrocarriles. O sea, el que no quería pagar se robaba todo. Esa es la expedición Lynch, por si acaso. Entonces, la economía peruana fue destruida por completo. Se paraliza la producción, pérdidas territoriales, económicas impresionantes. A nivel social, más conflictos. ¿Por qué? Porque el gobierno, en lugar de solucionarlo de manera inteligente, Iglesias vuelve a la contribución personal. O sea, literalmente se regresa a un tributo, pero para que todos los peruanos paguen, y si no tienen plata, hagan obras a favor del gobierno. Una mitad gigantesca entre mita y tributo indígena. Por eso muchas comunidades consideran que es un retorno al tributo indígena y se rebelan contra el gobierno de Iglesias. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? O pueden ver, ¿no? ¿Seguro? Ya. La reconstrucción nacional, rapidito nomás. Es un término también propuesto por Basadre y se divide en dos etapas. Segundo, militarismo, ¿ya? Otra vez, cuando hay crisis, como dice Basadre, hay crisis, hay vacíos de poder. En el Perú, la tendencia autoritarismo es fuerte y surgen estos gobiernos de tipo militar, ¿ya? Así es, así de trágica la cosa. ¿Ya? En este periodo surgen nuevos partidos políticos, los militares, Partido Constitucional, y Piero y su gente, el Partido Demócrata, adquieren mucho poder. ¿Ya? Listo, crisis, desastre total. Iglesias asume el gobierno por levantamiento junto con su primo Lorenzo Iglesias. Iglesias dirige las negociaciones de paz. Pero Iglesias mantiene una guerra civil contra Cáceres y su gente.
Cáceres, para tener apoyo, eh, ofrece a las montoneras que cuando él asuma el gobierno va a eliminar la contribución personal. Y mentira, no lo hizo. Las montoneras lo apoyaron y las montoneras... Hay un error en los libros, dicen que Cáceres tuvo el apoyo de las montoneras. Sí, pero solo en la guerra civil contra Iglesias, no en la guerra contra los chilenos. En la campaña de la Breña no tiene apoyo Cáceres de las montoneras, que son las tropas de las comunidades indígenas o campesinas. Ese apoyo viene por lo de la contribución personal. Por si acaso, hay un error ahí. Extienden el fenómeno. Y cuando es un error que luego pues eso se va a traducir en mal puntaje en el examen. ¿Ya? Bien, seguimos. Iglesias restablece las actividades básicas, ¿no?, del gobierno peruano, colegios, universidades, Ricardo Palma, la Biblioteca Nacional, pero hay levantamientos. El gran levantamiento es ese en Ancash. Hay varios levantamientos. Justo hace unos días se dio presentación de un libro sobre los levantamientos en Ancash. No pude ir porque tenía clase en la prepa, pero apenas pueda hoy me lo voy a comprar. Este, Hay varios. La rebelión más conocida es la de Pedro Pablo Tusparia, pero también está la de Ushku Petro y la de Pedro Cochechín y la de Juan Pardo, ¿no? Son varias rebeliones en Ancash, ¿ya? Y que fueron muy fuertes. Bueno, en el libro de historia del Perú contemporáneo, el libro que es en PDF, la primera edición está en PDF, lo puedes descargar, ahí te explica varios de estos procesos, ¿ya? Y toda la corrupción que hay quieren profundizar está en este libro. También la primera edición es de libre acceso, ¿ya? Pero si quieren, ¿no?, son libres. Entonces, eh, ¿qué es la Huaripampeada? En Huaripampa, Cáceres recibe el apoyo de las comunidades, ¿ya? Cáceres recibe el apoyo y bajan estas tropas a caballo de las comunidades que terminan derrotando, ayudando a derrotar al gobierno de Iglesias, y Cáceres asume el gobierno, pero Cáceres no cumple con la eliminación de la contribución personal. ¿Ya? Pero así es. Y acá Cáceres en el gobierno tiene el apoyo del Partido Civil, su partido constitucional. ¿Ya? ¿Qué es el billete fiscal? Cada vez que hay guerra, acumulan los minerales, o sea, porque las monedas son de oro y plata, hasta la Primera Guerra Mundial. Y cada vez que hay guerra, acumulan el oro y la plata y salen los billetes fiscales. Billete, papel billete. No hay plata. Así que se le ocurre a Cáceres y a su gobierno, por presión de los acreedores, hay una empresa, la de John Michael Grace, que comienza a buscar a todos los acreedores peruanos y extranjeros y los consolida en una especie de en una sola sociedad. Y como Grace tiene contactos con el gobierno británico fuerza al Perú a negociar el manejo de la deuda, ¿ya? Y el contrato Grace. El Perú entrega por 66 años todos los recursos estratégicos, todos los recursos estratégicos, ferrocarriles. El único puerto que se queda para administrarlo el Estado peruano es el Callao, la aduana del Callao, ¿ya? ¿Está claro? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro, jóvenes? ¿Seguro?
¿Seguro o no seguro? ¿Seguro? ¿Está todo claro? Ya. Bueno, ¿qué creen que va a pasar? Durante todo el primer gobierno de Cáceres, siguen los levantamientos armados. ¿En qué consistió el contrato Grace? El Perú le debe un montón de dinero a un montón de empresas, peruanas y extranjeras. ¿Ya? Lo que hace John Grace es juntar a todos los que tienen esos bonos de deuda peruana, los junta a todos y utiliza el gobierno británico para que presione al gobierno peruano y negocie con Grace. Y al final el contrato Grace entrega puertos, ferrocarriles, tranvías, aduanas, tierras, ¿ya? Servicios públicos para la administración de estos acreedores. Y los acreedores forman una empresa para administrar todos esos recursos que se llamó Peruvian Corporation. Y según ese acuerdo, el Perú cede todos esos recursos por 66 años, menos el puerto del Callao, que es un ingreso de aduana para mantener a la administración del Estado peruano, ¿no? En línea. ¿Está claro? Al mismo tiempo, Cáceres, como no tiene plata y tiene que frenar los levantamientos de los indígenas, porque se mantiene la contribución personal y no hay plata para mantener el orden público, le entrega el poder a las juntas departamentales, que son los hacendados de las provincias que comienzan a gobernar los territorios y a reprimir a los campesinos y a cobrar los tributos, ya, a favor del gobierno. Y esa fue la época en que los hacendados comienzan a enriquecerse, también apropiándose de las tierras del comunidades. No, volvimos a tener deuda. Ya. Lo que se pagó en el gobierno de Castilla, ya comenzó a haber otra vez deuda en el gobierno de Balta. El gobierno de Balta comienza a haber otra vez deuda. Deuda, 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 deuda. Pero vive de deuda. Hasta la bancarrota que se genera con el gobierno de Mariano Neso Prado, ¿ya? Y por eso, ¿de qué vive el gobierno? Con iglesias, hasta Cáceres, contribución personal, y lo del contrato Grace es, ¿no? La empresa Grace administra todos los recursos y al año entrega un monto para mantener al gobierno y sobre todo la obsesión, los ferrocarriles. No, la deuda se pagó, luego se volvió deuda, se pagó, volvió la deuda. Así somos. ¿Ya? ¿Está claro? Pero no, pero así es nuestra historia. Nuestra historia linda. ¿Alguna otra pregunta? Está buena la pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, Josh. ¿Alguna más? ¿Nada? Ya. Listo. ¿Quién sucede a Cáceres? Otro militar de su partido, del Partido Constitucional, general Remigio Morales Bermúdez. No hay plata. Por lo menos se termina el ferrocarril central. Para eso servía pues la plata. La plata del contrato era del contrato Dreyfus para hacer los ferrocarriles, el contrato Grace para hacer los ferrocarriles, y todos sobrevaluados, y todos con coima. ¿Ya? ¿Por qué problemas diplomáticos con Chile? Porque se cumplieron los 10 años que dice el Tratado de Ancón para hacer el referéndum sobre la situación de Tacna y Arica.
Pero la diplomacia no solo se hace con acuerdos y papelitos, sino se hace sobre todo, con capacidades disuasivas. Capacidades disuasivas son armas, y las armas de esa época, las grandes armas, son los grandes barcos de guerra. Ahora son los barcos de guerra más los aviones de guerra. Entonces, esas capacidades disuasivas, pero una las tenía Chile, las tenía Chile también. Habeas corpus es una garantía constitucional que evita que haya tortura, evita que haya incomunicación con el prisionero, cosas así. ¿Ya? Todo eso, ahorita incluso en el curso de cívica hay una parte que les hablan de las garantías constitucionales y la primera garantía es el habeas corpus. ¿Ya? Este presidente no termina su mandato, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? El vicepresidente que le sucede no tiene el apoyo de Cáceres. Hay un pleito entre Cáceres y ese señor. Como resultado, Cáceres tiene el apoyo del Parlamento, destituyen al vicepresidente y Cáceres asume la presidencia, violando las leyes electorales. Empieza otra rebelión. Se une el Partido Civil con el Partido Demócrata, que se odian entre ellos, se unen y ponen a Piérola como su jefe, su caudillo militar, y para tener apoyo, ¿no? Le prometen a las montoneras que si gana Piérola, quita la contribución personal. Piérola sí cumplió. Piérola y sus tropas rodean Lima, bombardean la ciudad de Lima. 15, 16, 17 de marzo de 1894, Lima fue bombardeada. No hay fuerza aérea, Dan. No existe fuerza aérea. Los aviones recién militarmente se usan en la Primera Guerra Mundial. No hay fuerza aérea, no existe fuerza aérea. Ya, fuerza aérea recién, los aviones en esa época se experimentaba, pero el primer vuelo real se hace a comienzos del siglo XX y eh, el primer uso sistemático de armas aéreas lo hacen, se hace para la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? El Perú tiene siempre esos ciclos, ¿no? Crece, todo feliz, infraestructura, grandes gastos, corrupción, y luego endeudamiento para mantenerse, crisis, golpes de Estado, rebeliones, insurrecciones, guerras civiles y otros, ¿no? Ciclos así terribles de nuestra historia. Bien, entonces se forma una coalición nacional contra Cáceres, ¿ya? Partido Civil y Partido Demócrata, Piero a la cabeza, ¿ya? ¿Qué cree que va a pasar? Bombardean Lima. Por primera vez en nuestra historia, la ciudad de Lima es bombardeada por las tropas peruanas o por peruanos. Nadie había bombardeado Lima. Nadie había bombardeado Lima. ¿Ya? Lima es bombardeada por primera vez. Miles de muertos, ¿no? Miles de muertos. Y Cáceres intentó resistir, pero los diplomáticos extranjeros y líderes de la iglesia le pidieron que se vaya, ¿no? Y terminó y tuvo que irse, caballero. Y se va refugiado, ¿a dónde? A Francia. En Francia terminó refugiándose el general Andrés Avelino Cáceres. ¿Quién asume el gobierno? Nicolás de Piero. Este es un cuadro famoso, ¿sí? Hermoso, hermoso también, que describe la entrada de las tropas de Piero en la Lima, ¿no? Este cuadro lo encuentras en el Museo de Pueblo Libre, ya es la entrada de Piero en la Lima por la portada de Cocharcas. Eso sería Barrios Altos. Y ahí había una portada antigua de la muralla, ya no existe. Y esa es la portada de Cocharcas. Bien, Piérola en el gobierno. Piérola es empresario, ¿ya?
¿Qué hace Pierola? Primero un gobierno de coalición con el Partido Demócrata y comienzan a reactivar la economía. Crean el Ministerio de Fomento, ¿ya? Y se van a fomentar un montón de obras, un montón de inversión extranjera en sectores como el azúcar, se produce el boom del azúcar y el caucho, ¿ya? Boom del azúcar, boom del caucho. Y ahí el Perú comienza a, ya para 1898, el azúcar y el caucho peruano tienen demanda mundial. Claro, demanda mundial. ¿Está claro? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Quiero la que más hace. A ver, comienza a haber crecimiento económico, industria local, ya surge una clase obrera, surgen fábricas, básicamente de industrias alimenticias en Perú. El primer sindicato tiene que ver con los trabajadores de las panificadoras, o sea, que hacen, los trabajadores de las empresas que hacen harina, fideos, pan, ¿ya? ¿Qué más? Estanco de sal, ¿qué significa? La sal fluctúa mucho y es muy costosa, porque la única sal hasta comienzos del siglo XX, hasta los años 20, 30, la única sal que se consume es la de mesa. La sal marina da sabor, pero no alimenta. Entonces la sal eh, de mina es muy costosa. Es la sal rosada, ¿no? No es puramente blanca ni cristalina, es más oscura, rosada, incluso hay hasta sal negra. Y esa sal de mina es muy costosa, ¿ya? Y esa es la que se consume, por si acaso. Entonces, para evitar que tenga fluctuaciones muy altas, lo que se hace es el estanco, que es un sistema de controles. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Qué más hacen? Ah, otras medidas de fomento. Comienzan otras actividades a desarrollarse. A ver, el petróleo, ¿ya? Llega el nuevo banco, el banco financiero crece. Hay bastante inversión en varios de estos sectores. A nivel militar, ¿qué va a pasar? Llega una misión militar francesa al mando del general francés Paul Clément, ¿ya? Para crear la Escuela Militar de Chorrillos, el sistema de servicio militar, cosas así, lo cual mejora, ¿no? Pero a largo plazo, la defensa nacional. ¿Qué más? A ver. Ah, la libra de oro, una moneda, eh, básicamente para el comercio internacional con equivalente en oro. ¿Qué más acá? Ah, se hizo una reforma electoral. Por primera vez en el Perú va a haber voto directo. ¿Qué es el voto directo? Ya, la gente puede votar directamente a su presidente, ¿ya? Y se quitó el requisito de tener propiedad o pagar impuestos. ¿Qué requisito se mantuvo? Varones libres, 21 años, que sepan admitir, ¿ya? Las mujeres todavía no tenían ese derecho, por si acaso. Listo. Acá tenemos una imagen terrible, ¿ya? De los indios obligados al trabajo en el caucho, ¿ya? Entonces, los nativos, si trabajaban para la extracción del caucho, les pagaban una miseria. Y si no querían trabajar, los obligaban, incluso
hay acusaciones y procesos que demuestran que los caucheros en muchas zonas esclavizaron a la población. Peor, ¿no? Sí, eso pasó en el Perú. ¿Alguna pregunta acá para ya entrar a otra etapa? Se acaba la reconstrucción con el segundo gobierno de Piérola y empieza una etapa en que Basadre le llaman la República Aristocrática. Esto parece contradictorio, pero así es. Somos una república, pero durante una época fuimos gobernados por el Partido Civil, cuyos líderes se comienzan a comportar como nobles, como miembros de una oligarquía o una nobleza al estilo europeo. Quien gobierna el Partido Civil, salvo los 2 años del gobierno de Billinghurst, el resto es Partido Civil. Dependemos del capital inglés, porque justamente son los que controlan, ¿no? Los servicios, los recursos, gracias a que a Montague Grace, ¿ya? Los que mandan son esta alianza entre mineros y agroindustriales, esta oligarquía de mineros agroindustriales. Gamonal es el hacendado, ¿eh? Gamonal es el hacendado, el latifundista, que explota a la población yanacona y sus descendientes. Ahora, este gobierno excluye a los sectores de clase media, al proletariado y al campesinado. Los excluye y los reprime. Ahora, en esta época sigue creciendo el movimiento obrero y surge un movimiento campesino en contra de lo que les quitan las tierras. O sea, eh, Piero le elimina la contribución personal, pero se mantienen las juntas departamentales y el poder total que tienen los hacendados en el interior del país sigue quitándoles tierras a la comunidad. Bien, ¿quiénes son los gobernantes? López de Romaña. Su gobierno se caracteriza por gran cantidad de obras públicas, ¿ya? Y sobre todo por estos códigos que con modificaciones se mantienen en esencia hasta ahorita. Eh, Esos códigos definen que tú eres dueño solo de la superficie de la tierra. Lo que está abajo es el Estado. Y el Estado decide quién se lo da. Luego, el gobierno de Candamo. Candamo gobernó 7 meses más o menos. Ya estaba muy viejito. Y durante su gobierno se dio una ley de promoción para atraer inversiones para ferrocarriles y se inaugura el tranvía eléctrico, ya el primer tranvía eléctrico de nuestra historia, que era el Lima Chorrillos, ya que iba por la avenida Arequipa, ya. Ese fue el primer tranvía eléctrico. Lima ya tener un montón de líneas de tranvía eléctricos no contaminantes, incluso que comenzaron a hacerse aquí, pero ya después un gobierno militar quitó estos tranvías eléctricos porque decían que era una representación de la época aristocrática, oligárquica de Lima, y metieron buses petroleros, ¿ya? Esas cosas que pasan en el Perú. Ya, después de Candamo, asume el gobierno José Pardo y Barreda. Pardo y Barreda, por si acaso, fue profesor en San Marcos, decano de la Facultad de Letras varias veces y fue rector de San Marcos. ¿Ya? Él es el hijo de Manuel Pardo. Él es el hijo profe de Manuel Pardo. Por eso él hace una serie de reformas educativas cuando asume. La educación primaria gratuita y obligatoria, así le puso la ley. Las mujeres por primera vez ingresan a las universidades, las primeras cachimbas ingresan en el año 1906, formalmente, ¿ya?
y se crean un montón de escuelas técnicas. De ahí saldrá pues el Instituto Politécnico que se llama José Pardo, Escuela Nacional de Música, Universidad Nacional de Música, ahí sale. Se dan algunas leyes a favor de la clase obrera, pero aún así hay huelgas y marchas todavía. Sobre todo manifestaciones. Todavía no hay una gran huelga. La gran huelga se va a dar en el gobierno de Leguía. Y ahí sí, desaparece la juntas departamentales, ¿ya? Creando la caja de depósitos y consignaciones, y ya las juntas departamentales desaparecen, porque sus dos tareas, sus dos principales tareas, que son la recaudación de impuestos y el pago a los salarios de los funcionarios públicos, ya los deja de hacer, ¿ya? Y eso asume la caja de depósitos y consignaciones, que luego eso evoluciona al Banco de la Nación actualmente. Ya, ¿quién continúa? Leguía. Leguía era del Partido Demócrata, pero se pelea con consignar. A ver, consignación. Alguien, a ver, esta empresa entrega el producto a un vendedor. El vendedor no va a pagar hasta que lo venda. ¿Me entiendes? Consignar es, yo te doy libros, te doy el producto X, yo productor te doy el libro, tú recién me pagas después que lo vendes. ¿Claro? Claro, hay bastantes colegios. Pardo es, repito, es abogado y profe de San Marcos toda su vida. Este, llegó a ser rector de San Marcos. Y el pata pues, hace una reforma educativa. Cuando él entra, había más o menos 1.500 colegios primarios ligados a las parroquias. Y todos eran privados, privados. Lo que él hace es convertir a todos esos colegios en parroquiales estatales y crear un montón de colegios. Mete un montón de plata. ¿Ya? Cuando él se va al gobierno, de 1.500 pasa a 2.700 colegios primarios gratuitos. Ya les llaman colegios fiscales. ¿Por qué? Porque viven del fisco, ¿no? Del presupuesto de la República. Ya. Leguía se había salido del Partido Civil, del Partido Demócrata, y se mete al Partido Civil y gana las elecciones. Pero apenas gana, rompe con el Partido Civil y llama a Billinghurst como primer ministro. Billinghurst fue el primer ministro de Pierre. Billinghurst era el segundo líder más importante del Partido Demócrata. Y su gobierno es un buen gobierno. Hace una serie de acuerdos diplomáticos que eran inevitables porque el Perú ha desprotegido esa zona de la frontera de la selva. Y en estas zonas de Acre, de Urú y Purús, no hay peruanos. Y más bien en esas zonas han crecido las empresas caucheras bolivianas y brasileñas. Y ya pues se perdió, así de simple. Bien, la Asociación Proindígena se creó para investigar por qué los indígenas se levantan contra la expansión de las empresas. Y esta Asociación Proindígena se crea como un centro de investigación en San Marcos. ¿Ya? Bien, como ya se nos acaba el tiempo, les pongo acá las preguntas. ¿Ya? Ya no tenemos mucho tiempo, ya fue, ya. Nunca se termina en estas clases. Más bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro o nada está claro? Bien, jóvenes, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, nos vemos, estudien.